Hermanos, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de la palabra esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido, Señor, exaltar tu nombre, reconocer, Señor, a través de las alabanzas, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, al habernos acercado a ti, Señor. Padre, queremos y deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos hables. A mí, Señor, en especial, que pueda percibir la dirección de tu Espíritu Santo, Dios. Siendo sensible, Señor, a aquellas cosas que tú quieres sean enfatizadas en la aplicación de tu palabra, Dios, en nuestra necesidad. Por favor, Señor, usa mis labios, Dios, y fortalece, Señor, mi espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, este domingo es nuestro último tema sobre Colosenses por este año. El siguiente año retomamos, la primera semana de enero, retomaremos otra vez el estudio de Colosenses. Pero con este mensaje estamos terminando por este año con la predicación de Colosenses, porque luego empezaremos el mes de diciembre hablando acerca de la obra del Señor Jesús en nuestra salvación, o las profecías que tenemos de Jesús acerca de la razón por la que vino a este mundo. Así que lo que acabamos de leer esta mañana es el pasaje que servirá como fundamento para hablar acerca de la reconciliación con Dios o reconciliados con Dios. Cuando pensamos en el término reconciliar, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando hablamos de reconciliación, ¿a qué estamos enfatizando o qué queremos enfatizar cuando hablamos de reconciliación? Bueno, me parece que una idea fundamental, una idea básica de la reconciliación es dos personas enemistadas. O dos personas alejadas entre sí. Y me parece es lo que encontramos aquí en estos versos 21 al 23. Encontramos la definición del término reconciliar y lo vamos a ver cuando toquemos el verso 21, porque el verso 21 nos va a dar el fundamento, el motivo, la razón de por qué el ser humano necesitaba o necesita ser reconciliado con Dios. Necesita ser reconciliado con Dios. Así que versos 21 al 23 nos van a ayudar justamente para hablar acerca de reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, en la Biblia encontramos que la obra de la reconciliación tiene su base en la obra de Jesucristo en la cruz. Eso hace referencia a la muerte de Cristo. Pablo ha mencionado eso en el verso 20. Si usted voltea la página para ver el verso 20 de Colosenses 1, ahí podemos leer lo siguiente. Y por medio de él, bueno, si yo les preguntara, por medio de él, ¿a quién se refiere? Jesucristo. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndolo paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hablamos de que la reconciliación cósmica fue posible a base del sacrificio de Cristo o de la muerte de Cristo en la cruz. En la cruz. Es lo que nos dice el verso 20 de este capítulo 1. Así que asumimos que mediante la sangre de la cruz, Dios reconcilió tanto las cosas que están en el cielo como las cosas que están en la tierra. Ahora, en el verso 21, el apóstol Pablo pasa a hablar de la reconciliación de los creyentes, de cómo han sido reconciliados los creyentes que habitaban en la ciudad de Colosas, que a la vez es la manera también en que Cristo nos ha reconciliado también con Dios. O es la manera en que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Por eso el mensaje de esta mañana tiene que ver con reconciliados con Dios.
¿Qué encontramos en estos 3 versos? ¿Qué encontramos acerca de la reconciliación en estos 3 versículos? En primer lugar, encontramos el motivo de la reconciliación. El motivo de la reconciliación, verso 21. Así que el verso 21, lo que tenemos es el argumento sobre el cual se entiende la obra de la reconciliación. Pues hay una necesidad en el hombre que él mismo no puede satisfacer. Hay una tremenda necesidad en nuestro corazón que el hombre mismo no puede satisfacer. Esa necesidad tiene que ver específicamente con la salvación. Con la salvación. Y la salvación tiene que ver específicamente con la justicia de Dios por el pecado. Dios demanda un pago por el pecado, y el pago por el pecado, demandando la justicia de Dios, fue la muerte de Cristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hombre tiene una necesidad, y esa necesidad tiene que ver con nuestra salvación. El hombre natural, como lo muestra la Biblia, en su condición natural como pecador, no puede satisfacer la justicia de Dios a causa de sus pecados. Pablo nos muestra en el verso 21 la condición en la que todo ser humano viene a este mundo. Pablo muestra en el verso 21 la condición de todo ser humano en relación con Dios. ¿Cómo es la condición del hombre con Dios? ¿Cómo es la condición de todo ser humano con Dios en este mundo? Y verso 21 responde a esa pregunta. Ahora, hermanos, ¿cómo empieza el verso 21? Empieza de esta manera, diciendo: y a vosotros también. Ese vosotros, ¿a quién se referirá? Ese vosotros. ¿A quiénes? No se refiere a vosotros hablando de nosotros ahora. Escuchen bien, el apóstol Pablo termina el verso 20 diciendo: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿A quiénes se está hablando? ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A los creyentes y luego dice: y a vosotros también. ¿A quiénes? ¿A quién está hablando? A los creyentes en Colosas, a los creyentes en Colosas. Que erais en otro tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo pasado. Está diciéndole a los creyentes en la ciudad de Colosas, le está diciendo lo siguiente: a ustedes que ahora son creyentes, pero que hubo un tiempo en el cual ustedes no eran creyentes, y cuando no eran creyentes, su condición era así. ¿Me dejo entender, hermanos? Es como si hoy día el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros y nos estuviera diciendo lo siguiente: hermanos en Covicorti, antes ustedes erais así. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. ¿Ahora sí me dejo entender? Ok. Entonces, lo que el apóstol Pablo va a enfatizar en primer lugar es la vida pasada de todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida. Entonces, esta mañana tú eres un creyente ya. Tú eres un cristiano, has puesto tu confianza en Cristo, has entregado tu vida a Cristo. Entonces, ¿de qué te va a servir esta mañana el verso 21? Para recordar lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? ¿Cómo Dios me veía antes de venir al Señor Jesucristo? Eso para los que somos creyentes. Pero quién sabe, tú esta mañana eres una visita y tú nunca has rendido tu vida a Cristo. Tú nunca has entregado tu vida a Cristo. Para ti, esa es tu condición presente. Para ti, lo que el verso 21 va a decir ilustra perfectamente o describe perfectamente lo que tú eres para Dios.
lo que tú eres para Dios. En el caso de los cristianos, en el caso de los creyentes, lo que el apóstol Pablo va a hacer es hacernos recordar lo que éramos antes de venir a Cristo. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, con eso en mente, vamos a ver qué nos dice el verso 21 de nuestra condición antes de conocer a Cristo, o de la condición actual de todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice en primer lugar? Nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, y usa esta palabra, extraños. Extraños. Ahora, en el idioma original, esa palabra extraño tiene la definición de alejado. Alejado de Dios. Alejado. De ser alguien que no participa con. Entonces, de ser alguien que no participa de las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo, en primer lugar, les está diciendo, antes de que ustedes conocieran a Cristo, en relación con Dios, estaban alejados. Eran como extraños. No tenían ninguna participación en las cosas de Dios, en las cosas de Dios. Y tiene razón, porque mira lo que dice Romanos capítulo 3 y el verso 23. Romanos 3:23. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, no exceptúa a ninguno. Emplea allí la palabra todos, el término todos. Y el término todos involucra la totalidad de algo. Por lo tanto, ningún ser humano está exceptuado de ese término. Por cuanto todos, ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, por cuanto todos están en la condición de no agradar a Dios con sus vidas, con la condición de su corazón, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hablar de la gloria de Dios es hablar de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Tiene razón lo que dice Pablo entonces. En otro tiempo ustedes eran extraños a Dios, alejados de Dios, alienados de Dios. No tenían ninguna relación con Dios, no participaban en nada con Dios. Y cuando miramos hacia atrás, los que ahora somos creyentes, nos damos cuenta, esa era mi condición. Ahora entiendo por qué cuando trataba de acercarme a Dios, Dios no me escuchaba. Ahora entiendo por qué no podía ser objeto de la bendición de Dios, porque no había ninguna relación entre Dios y mi persona. No había ninguna comunión entre mi persona y Dios. Ahora entiendo por qué me sentía tan solo, tan lejos, tan distante de Dios. Porque esa era mi condición antes de conocer a Cristo. Pero si tú no conoces a Cristo, si tú no has rendido tu vida a Cristo, esa es tu condición presente, esa es tu condición actual. Por eso tú puedes pensar, ¿por qué siento que estoy tan lejos de Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque la Biblia dice que somos como extraños para Él. Porque estamos alejados de Él. Y sabes, todo ser humano que nace en este mundo, todo ser humano que viene a este mundo viene en esa condición de estar alejado de Dios, de estar ajeno a las cosas de Dios, de ser un extraño. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 y el verso 12. Porque aquí explica doblemente el por qué todo ser humano viene a este mundo ajeno a Dios, extraño a Dios, alejado de Dios, sin participación en las cosas de Dios, alienado de Dios. Verso 12 del capítulo 5 lo explica en dos maneras. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? ¿Quién fue?
Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte consecuencia del pecado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ok. Y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y uno se pregunta, ¿en quién pecamos todos? ¿En quién? En Adán. Entonces, la raza humana estaba representada en Adán. Y como Adán pecó y nosotros provenimos de Adán, todos hemos heredado la misma condición de pecadores delante de Dios. Sumado a eso están nuestras propias evidencias de ser pecadores, nuestras acciones, que ofenden también que ofenden a Dios. Por lo tanto, razón tiene la Escritura cuando dice que somos extraños para Dios, estamos alejados de Dios por nuestra condición de pecadores. Y es una condición permanente en todo ser humano. Es una condición constante. Toda persona viene a este mundo separado, alejado y ajeno a Dios por estar en Adán. Y una muestra de que estamos en Adán son nuestros propios pecados, nuestras propias acciones de pecado. ¿Me dejé entender, hermanos? ¿Me dejé entender? Por eso, cada persona que nos visite esta mañana, cada persona que no tiene a Cristo en su corazón, esa es su condición delante de Dios, de ser un extraño, alejado, sin participación en las cosas de Dios. Y para los creyentes es bueno de vez en cuando recordar lo que éramos antes de conocer a Cristo, lo que éramos antes de tener a Cristo en nuestras vidas. Pero ¿sabes? Ahí no queda todo. Porque el apóstol Pablo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y luego usa este término, y enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente, ¿sabes? El término enemigo es un adjetivo calificativo. ¿Califica al sustantivo qué? Al sustantivo mente. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: al ser humano le era odioso Dios. El ser humano es hostil con Dios. El ser humano es un adversario de Dios. Como si el ser humano estuviera peleando todo el tiempo con Dios. Dios le ha resultado odioso al ser humano. Y el ser humano reacciona de una manera hostil con Dios, hostil con Dios. Y el apóstol Pablo dice, el problema del ser humano está aquí, está en sus pensamientos, está en sus deseos. Y sus pensamientos y sus deseos se traducen a través de sus acciones, Pero su problema está aquí. Y la Biblia le llama a los pensamientos, le llama a los deseos, le llama a las emociones corazón. Y cuando tú encuentras el término corazón en la Biblia, está enfatizando los pensamientos, está enfatizando los deseos, está enfatizando las emociones de todo ser humano. Lo que Pablo está diciendo, el ser humano sin Cristo le es odioso, él es odioso Dios. El ser humano es hostil con Dios desde su corazón, desde sus entrañas. El ser humano se ha vuelto un adversario a Dios. Ha visto a Dios como un adversario. Esa es la realidad, es la triste condición de todo ser humano. Las acciones es la expresión de lo que somos. Lo que somos está aquí, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos. Por eso es que cuando uno mira Génesis capítulo 6, mira lo que dice Génesis 6, el primero de los juicios de Dios. Cuando mira la raza humana hasta ese momento, mira lo que Génesis 6, verso 5 dice. Para que veas que el problema
no está en la atrocidad de nuestras acciones, el problema está mucho más profundo, está en nuestros pensamientos y está en nuestros deseos. El escritor de Génesis dice lo siguiente en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente él. ¿Dónde estaba el problema? Aquí estaba el problema. Y hermanos, díganme que no tenemos el mejor ejemplo de ese problema hoy en día en nuestra sociedad. Por eso es que hay tanto desprecio por la vida. Hay tanto desapego por el prójimo. Porque el hombre sin Dios no sabe amar. El hombre sin Dios no puede apreciar al prójimo. El hombre sin Dios es un egocéntrico por naturaleza. El hombre sin Dios es un ególatra, es un vanaglorioso, es un orgulloso de sí mismo. El hombre sin Dios es capaz de las atrocidades más grandes que podamos imaginar, como el descuartizar a una chica y meterla a una maleta, como el quitarse la vida, pensando que de esa manera evita la justicia de Dios. Nos horrorizamos de las acciones del ser humano, pero cuando nos preguntamos de dónde vienen esas acciones, la respuesta es de su mente, de sus deseos, de su corazón, de su corazón. Por eso es que Jeremías, escribiendo, el profeta Jeremías, en el capítulo 17 de Jeremías dice lo siguiente, y hermanos, qué lindo que tengamos todos estos versos en la Biblia que nos pueden ayudar a poder entender el corazón del hombre sin Dios. El corazón del hombre que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su vida. Mira lo que dice Jeremías 17 y el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahora mira el verso 10 para que notemos otra vez más dónde está el problema. Dice verso 10, yo Jehová, que escudriño ¿qué? La mente. Que escudriño la mente. Que pruebo ¿qué? El corazón, como haciendo un doble énfasis. Tus deseos y tus pensamientos hacen lo que tú eres como persona, lo que tú eres como ser humano. Pruebo la mente, pruebo el corazón para dar a cada quien según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Señor Jesús lo complementa en el Nuevo Testamento, porque en Mateo 15, verso 11, el Señor Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de su boca contamina al hombre. Y lo que sale de nuestras bocas es producto ¿de qué? De lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones que se traducen al final en acciones. Y hermanos, cuando yo pienso en mi vida pasada, cuando pensábamos en lo que éramos antes de conocer a Cristo, dígame si nuestros pensamientos estaban en glorificar a Dios. Dígame si gastábamos nuestro tiempo en amar a Dios. Dígame si siquiera pensábamos en que cada día que abríamos nuestros ojos, nuestro propósito era bendecir el nombre de Dios. No, nada de esas cosas hay en la mente de un inconverso. Nada de esas cosas hay en la mente de alguien que no teme a Dios. Lo que hay en la mente de todo ser humano sin Cristo es cómo me satisfago a mí mismo con lo que hago o con lo que puedo quitar de otros. ¿Cómo me satisfago a mí mismo con lo que yo hago o con lo que puedo quitar de los demás?
Es muy duro el apóstol Pablo para hablar de nuestra condición sin Cristo. Y esa es la condición de toda persona que no tiene a Cristo en su vida. En tercer lugar, el apóstol Pablo sigue diciendo, mira lo que dice luego al final casi del verso 21, dice, y enemigos en vuestra mente. Y luego dice, haciendo malas obras. Malas obras. El resultado práctico de ser un enemigo en nuestra mente son malas obras. El resultado práctico de ser Dios odioso para el inconverso, hostil para el inconverso. El inconverso ve a Dios como un adversario, no acepta nada de lo que Dios prescribe en su palabra como mandamiento, como estándar de vida. El ser humano sin Cristo ve a Dios como su enemigo en su mente. Las malas obras son a consecuencia de lo que somos en nuestro ser interior. La secuencia que podemos ver en este verso es alejados, enemigos, malas obras. Es una secuencia natural que todo ser humano sin Cristo vive todos los días de su vida. Apunta a la condición natural de toda persona. Nos deja ver que por decisión propia el hombre vive lejos de Dios, volviéndose hostil con Dios y haciendo cosas que ofenden a Dios. Ese es el hombre sin Dios. Tú puedes refutarme esta mañana y tú puedes decirme lo siguiente, perdón, pastor, pero dígame usted, ¿acaso no hay personas que tienen acciones nobles? ¿Acaso no hay personas con gestos nobles? ¿Acaso no vemos personas que hacen muchas veces las cosas bien? ¿Acaso un médico que se esfuerza por salvar la vida de su paciente no es bueno? ¿Acaso un hombre que ve a una persona, a un mendigo, y le da una caridad, acaso no es bondadoso? ¿Acaso una persona que recibe a alguien en su casa que no tiene ni qué comer ni dónde vivir, acaso no es un gesto de hospitalidad? ¿Cómo responde a esos gestos buenos que el ser humano tiene sin tener a Cristo en su vida? Porque es una buena pregunta. Y yo respondo de la siguiente manera. Cualquier acción humana que sea, entre comillas, buena, que no se haga con el propósito de glorificar el nombre de Dios, es pecado. ¿Me dejo entender entonces ahora? El médico puede salvar la vida de un paciente, pero no lo hizo para glorificar a Dios. Pero no lo hizo pensando en la gloria de Dios, ni termina dándole la gloria a Dios. La persona que dio una caridad a un mendigo no lo hizo glorificando el nombre de Dios, no lo hizo pensando en honrar a Dios, no lo hizo así, por lo tanto, lo hizo sencillamente, probablemente para equilibrar en cierta manera, entre comillas, sus acciones de pecado. Lo hizo para satisfacer su ego personal, de ser una persona, entre comillas, generosa, dadivosa o buena. Lo hizo de repente para satisfacer su vanagloria y su egocentrismo. ¿Me dejo entender, hermanos? Es decir, cualquier persona que tenga un gesto bueno, un gesto piadoso, cualquier persona que haga algo bueno, sencillamente, si no lo hace para la gloria de Dios, le es pecado. Porque termina redundando solo en provecho personal, para su propia gloria, para su propio ego, para su propia vanagloria. ¿Me dejé entender, hermanos? Ahí está la explicación de por qué en el mundo todavía hay gestos bondadosos, pero que no tienen que ver nada, absolutamente nada con glorificar a Dios. Tiene que ver, sí, con algo de la imagen de Dios en la vida del ser humano todavía, aunque resquebrajada, pero tiene que ver algo con la imagen de Dios, porque dice la Biblia que Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya, pero está desdibujada esa imagen, de tal manera que cada acción buena que hacen los hombres sin Cristo, lo hacen para sí mismos, porque en su mente no está, voy a honrar a Dios con esta acción. Estoy glorificando a Dios con este proceder mío. No, para nada, para nada. Entonces, ¿cómo reflexiono sobre esta parte del mensaje?
¿Cómo reflexiono sobre el motivo de la reconciliación? Si yo como creyente reflexiono de la siguiente manera, como creyente, mi reflexión sería la siguiente. Al recordar nuestra condición antes de conocer a Cristo, nos deja ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por ello debo vivir no para nosotros mismos, no para mí mismo, sino para los propósitos de Dios. No para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Pues el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. Y esta mañana el inconverso puede reflexionar de esta manera. Hasta ahora he hecho lo que bien me ha parecido. Hasta ahora he caminado como yo he querido. Hasta ahora recién me entero que estoy lejos de Dios. Hasta ahora recién veo que en nada puedo participar de las cosas de Dios. Por lo tanto, siendo esa mi condición, entristece mi ser y me arrepiento de mis pecados. Me doy cuenta que he sido hostil con Dios, que no vivo como Dios le agrada. Por lo tanto, me arrepiento de mi condición de ser alguien pecador, de estar lejos de la presencia de Dios, de ser alguien ajeno a los propósitos de Dios. Tú que no tienes a Cristo en tu vida, esta es tu condición. Y yo no sé si estando en esa condición te sientes satisfecho. Nadie puede estar satisfecho en esa condición. Por eso San Agustín decía que en el hombre hay un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. Que solo Dios puede llenar. Nadie más puede hacer en tu corazón lo que solo Dios puede hacer en él. Nadie puede darnos una vida nueva, solo Dios, solo Dios. Ahí está entonces el motivo de nuestra reconciliación, la razón de por qué Dios tiene que reconciliarnos. La razón de por qué Dios tiene que reconciliarnos es porque estamos alejados de Él. La razón por la que Dios tiene que reconciliarnos es porque somos enemigos de Dios en nuestra mente. La razón por la que Dios tiene que reconciliarnos es porque andamos haciendo las cosas que no agradan a Dios. Esa es la razón por la que Dios tiene que reconciliarnos. La pregunta es, ¿cómo nos reconcilia? ¿Cómo nos reconcilia Dios? Por eso el segundo punto del mensaje tiene que ver con el modo y el propósito de la reconciliación. Ahora, mira cómo termina el verso 21. Mira cómo termina el verso 21. El verso 21 termina de esta manera. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mira, alejados de Dios, hostiles con Dios, enemigos de Dios, malas obras. Todo eso muestra que hay una división entre Dios y nosotros. Todo eso muestra que no hay una relación entre Dios y nosotros. Todo eso muestra que hay un abismo entre Dios y nosotros. Reconciliación tiene que ver con acercar a aquello que está mal con Dios a Dios. Acercar, establecer buena relación entre aquello que está mal con Dios. Y entonces así entiendo el término reconciliar. Y la pregunta es, ¿pero cómo fue posible eso? ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿De qué modo Dios hizo posible la reconciliación? Y Pablo responde en el verso 22, la primera parte, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte.
en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con eso? Ahora, hermanos, quiso decir lo siguiente. Ustedes recordarán, hermanos, recordarán que cuando comenzamos a predicar sobre el libro de Colosenses, recordamos que algunas de las herejías en cuanto a la enseñanza o en cuanto a la filosofía que permeaba la sociedad de Colosas, había una enseñanza filosófica llamado el docetismo. El docetismo hablaba acerca de que el cuerpo de Cristo no era algo real, que era una ilusión. Que no era algo real, que era una ilusión. Es decir, pensando en que Dios, siendo espíritu, y la materia, en el concepto griego, siendo mala, ¿cómo es que un ser espiritual podía tomar forma material o tener cuerpo material? Y por eso se hablaba en aquellos días que hablar de la encarnación de Cristo era hablar de algo ilusorio, era hablar de algo no real, no real. Y para que vean que esa era una herejía, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad, que muchas personas estaban pensando en la sociedad de Colosas que el cuerpo de Cristo no era algo real, que la encarnación no fue real, que fue una ilusión, nada más. Porque mira lo que dice el capítulo 4 y el verso 3 de Primera de Juan. Lee lo que dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, si está diciendo que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué están negando? ¿Qué están negando? La encarnación. Están negando la encarnación de Cristo. Pero hermanos, si no hay encarnación, tampoco hay salvación. Es delicado negar la encarnación de Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios por el pecado demandaba ¿qué? La muerte de alguien. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, la encarnación de Cristo fue real, fue literal. No fue una ilusión óptica, para nada. No fue nada de ilusión ni una visión. Fue literal. Cristo se encarnó. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Cristo es el verbo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando uno lee el capítulo 1 y el verso 1 del libro de Juan, dice, en el principio era el verbo, puede cambiar esa palabra verbo y puede ponerle usted, en el principio era la palabra, y la palabra en la Biblia es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 está hablando del verbo, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre. Por lo tanto, ¿la encarnación fue una historia ficticia o fue algo real? Fue algo real, porque si no hay encarnación, tampoco hay salvación. La encarnación hizo posible que Cristo pudiera ir a la cruz y morir por nuestros. Por eso es que el verso 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿Se entendió, hermanos? Espero que se haya entendido. El modo de la reconciliación tuvo que ver con la encarnación de Cristo y finalmente con Cristo entregando su vida para ser crucificado en un madero a causa de nuestros pecados, para satisfacer así la justicia de Dios por nuestros pecados, En otras palabras, hermanos, la justicia de Cristo, obrada en la cruz del Calvario, fue puesta
a nuestro favor. A nuestro favor. De tal manera que siendo puesta a nuestro favor, Dios perdona nuestros pecados pasados, los presentes y los que estamos por cometer todavía, que no hemos cometido. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos quita de este mundo o Cristo viene por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan valioso, que hasta ahora cubre nuestros pecados como creyentes. Cubre nuestros pecados como creyentes. Él no solamente pagó la deuda por nuestros pecados pasados, sino que sigue pagando deuda por nuestros pecados presentes y los que vayamos a cometer. Porque su sacrificio en la cruz fue de tal valor que alcanza hasta que lleguemos a nuestra morada eterna, a nuestra morada final. Amén. Qué obra la de Dios. Qué grande es la obra de la reconciliación. Por eso, hermanos, muchos ilustran la reconciliación de esta manera. Un monte aquí y un monte acá. Y en medio de esos dos montes, un abismo. Y aquí está Dios y aquí está el hombre pecador. Y los separa un tremendo abismo. Y se entiende la reconciliación como el que une esos dos abismos, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y el hombre pecador puede pasar de este lugar a este lugar solo y a través de la cruz de Cristo. Por eso es que la Escritura dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Tú que nos visitas esta mañana, no gastes tu dinero en tus limosnas, ni en tus peregrinajes, ni en tus imágenes, ni en ayudar a nadie. Si piensas que con eso te acercas a Dios. Dios no necesita nada de eso. Lo único que Dios te demanda es que aceptes que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que Él pagó el precio de tu rebeldía y que está esperando que tú vengas a Él con un arrepentimiento genuino para aceptar a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Es el modo, es la manera en la que Dios ha hecho posible reconciliarnos con Él. Reconciliarnos con Él. Y es por eso que ahora los creyentes podemos tener comunión con Dios. Podemos acercarnos a Dios orando en su presencia. Podemos acercarnos a Él cuando leemos la Biblia. Podemos acercarnos a Él cuando estamos cantando, alabando, adorándole a Él. Cosa que tú, sin tener a Cristo, no puedes hacer. No puedes hacer. Y es triste. Por eso dice que el hombre sin Cristo en este mundo es un hombre sin esperanza. Sin ningún tipo de esperanza. Y por eso será que para el hombre sin Cristo la vida no tiene tanto valor. O no tiene ningún valor. Por eso es que la menosprecia. Por eso es que la desprecia. Por eso es que actúa contra su prójimo como actúa. Mientras que los creyentes amamos con el mismo amor que Dios nos ama a nosotros. Con ese mismo amor amamos. Pero ahí está el modo de la reconciliación, pero veamos el propósito de la reconciliación. ¿Cuál es el propósito de la reconciliación? Mira lo que dice la segunda parte del verso 22. ¿Puedes ver esa palabrita para? Esa conjunción para, o esa preposición para, esa preposición para encierra propósito.
Y dice, el propósito de la reconciliación, ¿cuál es? Es presentarnos. Mira, presentarnos. Presentarnos a Dios, ¿de qué manera? Santos y sin mancha e irreprensibles. Pregunto, ¿hay comas entre santos, sin mancha e irreprensible? No, ¿verdad? No hay ninguna coma. Parece ser que el pensamiento es uno solo. Es uno solo. Tanto el sentido de santidad, como el sentido de sin mancha, como el sentido de irreprensibles. Es un solo pensamiento. ¿Cuál es la idea? La idea es que Dios nos presenta ante Él sin culpa, sin defecto y sin ninguna acusación, irreprochables delante de Dios. Pero eso solo es posible en Cristo. En Cristo. De otra manera, Dios te ve culpable moralmente. De otra manera, Dios te ve con defecto, porque la palabra sin mancha significa sin defecto. Te ve con defectos. Y de otra manera, Dios te ve totalmente reprochable ante Él. Todo ser humano que no está en Cristo, Dios nos mira inmundos. Dios nos mira con defecto. Dios nos mira completamente reprobados, con acusación delante de Él. La reconciliación hace que Dios me vea puro, santo, por estar en Cristo. La reconciliación hace que Dios me vea sin ningún defecto, como se tenía que dar los sacrificios en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios. En Cristo Dios me ve irreprochable, sin tacha, sin nadie que pueda acusarme delante de Dios. El propósito de haber sido reconciliados con Dios es que Dios pueda vernos santos delante de Él, inmaculados delante de Él. Así es todo creyente, así es toda persona que ha puesto su confianza en Cristo. Y tú dices, pero pastor, ¿pero acaso no pecamos todavía? ¿Acaso no ofendemos a Dios todavía? Sí, eso es verdad. Y es bueno que el creyente tenga conciencia de pecado. Porque el creyente, teniendo conciencia de pecado, ¿qué hace el verdadero creyente? Se acerca a Dios, porque no olvida que tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa su pecado y Dios, que es fiel para perdonar nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. ¿En base a qué? En base a lo efectivo y grandioso que fue el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Cristo satisfizo la justicia de Dios de tal manera que hoy mis pecados son perdonados. Satisfizo la justicia de Dios de tal manera que Dios me sigue viendo santo, sin mancha e irreprensible en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Y por siempre me verá así. Pero ¿cuándo yo dejaré de ofender a Dios? ¿Cuándo dejaré de pecar yo contra Dios? O cuando Cristo venga y todo acabe. O cuando Él, habiendo cumplido sus propósitos en mi vida, me lleva a su presencia. Ya. Son esos dos momentos que esperamos. O Dios me lleva a su presencia porque ha cumplido sus propósitos en mi vida ya. Y ahí ya no me asaltará más el pecado, ni la tentación, ni una prueba, absolutamente nada. O cuando Cristo venga por segunda vez y todo haya terminado también. De ser extraño a ser santo. De ser enemigo a estar sin mancha. De ser obradores de mal a ser irreprensible para Dios. ¿Quién es capaz de transformar al ser humano así, de esa forma? Solo Dios. Solo
Dios puede transformar al ser humano así, de esa manera. Solo Dios. Por eso, hermanos, si tenemos que reflexionar, diríamos lo siguiente. El propósito de la reconciliación es restaurar la relación íntima con Dios que fue quebrantado por el pecado. Por toda la eternidad estaremos en la presencia de Dios, totalmente limpios, inmaculados de todo pecado, gozando una comunión íntima con Dios. Es el fruto de la encarnación de Cristo, fruto de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Así que ya lo sabes. Nos espera una estancia en la eternidad donde no sufriremos más las debilidades de nuestra naturaleza. Nos espera una estancia en la eternidad para glorificar el nombre de Dios en cada acción de nuestras vidas. Nos queda una estancia en la eternidad donde no ofenderemos nunca más a Dios con nuestras acciones, nunca más. ¿No quisieras tú también lo mismo? ¿No deseas en tu corazón tú también experimentar exactamente lo mismo? Seguramente que sí. Así que acabamos de ver el motivo de nuestra reconciliación. En segundo lugar, acabamos de ver el modo y el propósito de la reconciliación. Pero en tercer lugar, verso 23 nos va a hablar acerca de la responsabilidad que todo creyente tiene en la reconciliación. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora que he sido reconciliado con Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente ahora que he sido reconciliado con Dios? ¿Qué responsabilidad tengo yo como creyente? Y hermanos, aquí está mi responsabilidad. Dios me llama a permanecer en la fe. Verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que os ha sido, que habéis oído. Pero habla de que, en primer lugar, el creyente tiene la responsabilidad de permanecer en la fe. ¿Sabes? El verbo permanecer está en voz activa, lo que indica que es algo que tú y yo tenemos que tomar como responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de permanecer firmes en la fe. La palabra fe involucra aquí el conjunto de enseñanzas que hemos aprendido de la doctrina. El conjunto de enseñanzas que hemos aprendido de la Biblia, que se desprende de la Biblia y que en su conjunto se llama doctrina cristiana. Específicamente, lo que hemos aprendido acerca de la obra de Cristo por nuestra salvación, Así que aquí fe tiene que ver con algo objetivo, tiene que ver con las enseñanzas que hemos recibido. Y lo que Pablo está diciéndole a los creyentes en Colosas les está diciendo lo siguiente: ustedes han sido instruidos por Epafras. Epafras les ha enseñado todo aquello que tiene que ver con la obra de Cristo para la salvación. Lo que ustedes tienen que hacer como creyentes es seguir creyendo, seguir confiando en que aquello que se les ha enseñado es la verdad, Y si estuviera hablándonos a nosotros diríamos, ustedes, creyentes en Covicorti, tienen que seguir perseverando, tienen que seguir creyendo, tienen que seguir confiando en todo aquello que sus pastores y sus maestros de la Academia Bíblica les han enseñado acerca de la salvación en Cristo Jesús, que está en la palabra. Ustedes tienen que permanecer firmes en ese conocimiento de la verdad. ¿Cómo se puede permanecer en la fe? De tres maneras. En primer lugar, fundados. La palabra fundados, de la cual nos habla aquí, fundados tiene que ver con colocar una base para edificar algo. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice, nadie puede edificar sobre otro fundamento que el que ya ha sido puesto? ¿Y qué fundamento había sido puesto? El fundamento de la persona de Cristo.
Y lo que Pablo estaría diciendo aquí, fundados, significa haber colocado el fundamento de algo. Lo que está diciendo Pablo es, ya ustedes han recibido la instrucción por parte de Epafras de que en Cristo tienen la salvación. Ustedes están fundados en la persona y obra de Cristo. De Cristo. Y ahí deben permanecer en su fe. En primer lugar, fundados en el fundamento. En el fundamento. Y hermanos, ese fundamento en el Nuevo Testamento se dice, debemos permanecer en el fundamento puesto por los profetas y los apóstoles. Y la enseñanza de los profetas y los apóstoles tiene que ver con ¿quién? Tiene que ver con la persona de Cristo, de Cristo. El mismo Señor Jesucristo les habla a los fariseos de su tiempo y les decía, ustedes yerran porque ignoran las Escrituras. Y cuando habla de las Escrituras, ¿está hablando de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Está haciendo referencia a qué? A lo que el Pentateuco enseñaba y a lo que los profetas decían acerca del Mesías. Por lo tanto, fundado significa haber colocado el fundamento de algo. El apóstol Pablo enseñó a Epafras, Epafras aprendió de Pablo, Epafras enseñó a los creyentes en Colosas sobre la obra y la persona de Cristo y les dice, ustedes deben permanecer fundados en esa enseñanza que se les dio. Les ha sido colocado el fundamento. Y el fundamento es la persona de Cristo. En segundo lugar le dice, firmes. Dice, fundados y firmes en la fe. La palabra firme o firmes ahí tiene que ver con sentarse, permanecer inmóvil, o habla de sedentarismo también, ser sedentario. Y una persona sedentaria es la persona que hace siempre exactamente lo mismo. Y lo que está diciendo es que la manera de permanecer firmes es perseverando en la misma enseñanza día tras día, perseverando en la misma enseñanza. ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15? Dice, ustedes, la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Aprendemos los fundamentos por la iglesia, por el ministerio que se desarrolla en la iglesia. Y por eso, hermanos, me permito preguntarnos a todos, ¿cuánto aprecias la enseñanza de la palabra en tu iglesia? ¿Cuánto aprecias el esfuerzo de tus maestros de la academia bíblica en tu iglesia? ¿Cuánto aprecias las noches, los días, el esfuerzo, el desgaste que hace cada maestro para predicarte, para enseñarte la palabra, a fin de que tú puedas crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad? ¿Aprecias la enseñanza de tu iglesia? Porque, hermanos, a veces hay comezón de oír otras cosas. Y a veces estamos pensando, ¿por qué no traemos a fulano de tal? ¿Por qué no traemos a mengano? ¿Por qué no traemos a tal persona? Cuando tienes aquí en tu casa el alimento necesario para crecer y para edificar tu vida. Y estás pensando en personas que no sabes ni cómo viven, aunque los escuchas lo que enseñan, pero no sabes cómo viven. ¿Por qué? Porque no son parte de la iglesia local. No sabes. Porque algunos hablan bonito, pero viven feo. Y eso es una realidad también. Así que el apóstol dice, la manera de permanecer en la fe es habiendo colocado el fundamento, estando fundados, estando firmes. Y luego dice, sin moveros de la esperanza del evangelio. Y yo pregunto, la esperanza. Cuando Pablo habla de la esperanza, ¿de quién está hablando? Porque ya hemos visto eso en Colosenses, ya hemos visto de quién habla Pablo cuando habla de la esperanza. Ya hemos visto de quién está hablando cuando habla de la esperanza. ¿De quién habla el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de la esperanza? ¿De quién está hablando? Está hablando de la persona de Cristo mismo, está hablando de Cristo mismo. Mira el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Está hablando de la persona de Cristo. Está diciendo, no se muevan de la persona de Cristo. El evangelio son las buenas noticias que todo ser humano debe aceptar porque tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ver con lo que Cristo hizo a favor de todo ser humano. No se muevan de la esperanza que hay en Cristo
Jesús. No se muevan. Ahora, hermanos, pregunto, ¿cuándo nos movemos de esa esperanza? ¿Cuándo nos movemos de esa esperanza? Porque el apóstol Pablo está hablándole a los colosenses. Se supone que los colosenses, los creyentes en Colosas corrían peligro. Y les está diciendo, no se muevan de esa esperanza. ¿Saben cuándo nos movemos de esa esperanza? Cuando ponemos más atención a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales, que a las cosas de Dios. Cuando estamos más interesados en las cosas superficiales y pasajeras de este mundo que en las cosas eternas y celestiales. Por eso debemos recordar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús decía, no hagáis tesoros, ¿en dónde? Pero cómo amamos el celular. ¿Cómo amamos el celular? Bendito es el celular, dicen algunos. Algunos dicen que lo mejor de todos los tiempos, lo mejor de lo mejor es el celular. Claro, porque no han experimentado el amor de Dios en su vida. No saben lo que es lo mejor de lo mejor. Para otro lo mejor de lo mejor es su casa. Para otro lo mejor de lo mejor será su televisor de 72 pulgadas. Para otro lo mejor de lo mejor será todo aquello que puede acumular en este mundo. Mientras que Dios dice por boca de Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No en las cosas de la tierra. Entonces, ¿cuándo nos movemos del Evangelio? Nos movemos del Evangelio, de la esperanza del Evangelio, cuando las cosas de este mundo ganan nuestro corazón y apartamos a Dios del corazón. Tenemos que tener cuidado, porque de eso todos somos, de alguna manera, sensibles a caer. Todos, sin excepción. Pero ¿sabes, hermano? No solamente tengo la responsabilidad de permanecer en la fe, y debo permanecer en la fe con el fundamento que ha sido puesto, sin moverme de ese fundamento, y siempre con la esperanza en la persona de Cristo. Pero ¿sabes? Yo también soy responsable en la obra de la reconciliación con el anuncio del Evangelio. Porque mira cómo termina el verso 23. Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y luego mira esta expresión, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pregunto, ¿cuál es el ámbito donde debemos predicar el Evangelio? ¿Cuál es la esfera en donde todo creyente debe predicar el Evangelio? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice en la tierra. Hermanos, el Evangelio debe ser predicado en la tierra, haciendo énfasis de ¿qué? A los seres humanos. ¿Por qué no en el cielo? ¿Por qué no? Pues estamos en la tierra. Qué buena observación. Estamos en la tierra, está muy bien, sí, estamos en la tierra. Pero hermanos, la reconciliación, aunque hay una reconciliación en términos de cielo y tierra, como dice el verso 20, los ángeles caídos no tienen reconciliación. Por lo tanto, ¿qué razón tendría de predicarles el Evangelio? La reconciliación obrada por el Señor para los seres humanos caídos de la presencia de Dios. Por eso es que habla de que el ámbito de la predicación está debajo del cielo, haciendo énfasis al ser humano. El ser humano necesita escuchar que Dios ha hecho algo para atraernos hacia Él. Y lo que Dios ha hecho para atraernos hacia Él es que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mensaje debe ser anunciado ¿por quiénes? Por todos aquellos que han experimentado la reconciliación.
reconciliación, hermano. Y tú has experimentado la reconciliación. Si tú has experimentado la reconciliación, tú tienes la responsabilidad de predicar ese mensaje. ¿Sabes? Es interesante. Porque la palabra que el apóstol Pablo usa aquí para hablar de predicar en toda la creación que está debajo del cielo, el término predicar aquí solamente es anunciar. Es decir, no tiene que ver con explicar nada. Es el término que se usaba cuando los reyes o cuando los césares querían comunicar algo al pueblo y escribían algo. Y lo que escribían llamaban a un heraldo. Y hablaban que esa persona tenía que salir y solamente tenía que leer lo que estaba escrito ahí. No tenían que interpretarlo ni nada, solo tenían que anunciarlo. Y es esa misma palabra que el apóstol Pablo está usando aquí. Está usando aquí. Habla de solo anunciar el mensaje. ¿Anunciar qué? Anunciar que Dios el Padre mandó a su Hijo unigénito a este mundo a entregar su vida en una cruz para pagar de esa manera la deuda que el hombre tiene con Dios a causa del pecado y de esa manera tener la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que anunciar. ¿Y sabes qué dice Pablo? Pablo dice, de ese mensaje yo fui hecho ministro. Y lo que está diciendo, yo fui hecho un servidor, un sirviente, un siervo, un esclavo, un ayudante de ese propósito. Es decir, Pablo está diciendo, el Señor me llamó para ser un mensajero de ese evangelio. Pero ¿sabes? No es solamente Pablo, es todos y cada uno de nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, todos. Por eso, hermanos, si tenemos que reflexionar, debemos decir lo siguiente. El evangelio no solo había llegado a la pequeña ciudad de Colosas, sino que estaba llevando fruto en todo el mundo. Tú y yo debemos preguntarnos, ¿qué fruto está produciendo el evangelio en mi vida? ¿Qué fruto está produciendo el evangelio en mi vida? Puedo preguntarme, ¿qué evidencias hay en mi vida de que hemos sido reconciliados con Dios? Me puedo preguntar, ¿en qué manera soy ahora diferente? ¿En qué manera soy ahora diferente yo de lo que era antes de conocer a Cristo? Y esas 3 preguntas, solo tú puedes responderlas. Nadie más puede responder por ti, solo tú. Por eso, hermanos, vivamos como personas que hemos sido reconciliados con Dios. Y eso significa vivir exactamente para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Eso significa exactamente que vivir honrando a Dios con cada acción en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Agradecidos, Señor, en nuestro ser interior por lo que tú has hecho, Señor, en nuestros corazones. Agradecidos, Padre, por la obra de la reconciliación. Señor, tu misericordia, tu gracia nos alcanzó, Señor. Nos atrajo hacia ti. Llevaste a que pudiéramos rendir nuestras vidas. Nos has enseñado y nos has equipado para luchar contra el pecado. Con el deseo de vivir de la manera que a ti te agrada. Y Padre, yo quiero suplicarte esta mañana por todos los que estamos aquí, Señor, que te conocemos. Que tú, Señor, nos des las fuerzas necesarias. Que tú, Señor, nos des, Señor, la firmeza necesaria para caminar, Señor, en tu palabra, para honrarte en cada una de nuestras acciones, Señor. Pero a la vez, Señor, quisiera pedirte por aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo, que nunca, Señor, han puesto su confianza en Él. Si hay personas aquí que no conocen, que no te conocen, que no tienen una relación personal contigo, Señor, habla a sus mentes, toca sus deseos, quiebra sus corazones
y conviértelos a ti, Señor. Que anhelen y deseen por la obra de tu Espíritu Santo en su ser interior acercarse a ti y rendir sus vidas a ti, Señor. Si eso se hace, Señor, si eso tú haces en la vida de aquellos que no te conocen, muéstranos, Señor, en los días que vienen, en las semanas que vienen, mirándoles perseverar en tu palabra, mirándoles que vienen a este lugar para escuchar de tu palabra, Señor. Y eso será una muestra, será la señal, Señor, que tú nos des para saber que también son tus hijos, hermanos nuestros, porque han puesto también su confianza en Cristo. Y a nosotros, tus hijos, ayúdanos, Señor, edifica con tu palabra nuestras vidas, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.